Abra su Biblia en Lucas capítulo 18. Hoy día vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios y vamos a estudiar un pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8, que habla sobre una parábola de la viuda y el juez injusto. Una parábola que hace relación con respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar, como dice el versículo 1 de ese pasaje. Entonces damos lectura a Lucas 18, versículos del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El mensaje de la parábola es claro, y lo dice tal cual el Evangelio, ¿no? Lo dice Lucas: la necesidad de orar siempre y no desmayar con respecto a la oración. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, sobre la necesidad de la oración. Hay una historia, hermanos, para poder ya introducirnos en el sermón, de un misionero que se llamaba Henry Morrison. Henry Morrison era estadounidense. Estamos hablando de varios años atrás. Y la historia, a pesar de que en algunos lugares tiene algunas diferencias en cuanto a cómo se expresa, la historia dice algo así. Después de 40 años de haber sido fiel en el ministerio misionero en África, Henry y su esposa regresaban a su ciudad natal, Nueva York, alentados por poder volver a su hogar después de una ardua labor en África. Y cuando el barco, en ese tiempo no habían aviones, cuando el barco se acercaba al muelle, Henry le dijo a su esposa: mira esa multitud, no se han olvidado de nosotros. Lo que Henry no sabía, y su esposa tampoco, es que en el mismo barco donde ellos se transportaban, iba el presidente de los Estados Unidos, en ese momento Teddy Roosevelt, y que regresaba justamente también de África, después de andar en un viaje de caza en África. Cuando llegó el barco a puerto, Roosevelt bajó del bote y con gran fanfarria la gente aplaudía, las banderas eran ondeadas, las bandas tocaban, los periodistas esperaban los comentarios del presidente, y Henry y su esposa se marcharon lentamente sin ser notados. Como decimos acá, pasaron sin pena ni gloria. Hicieron parar un taxi, el cual los llevó a su apartamento, durmieron, provistos con lo necesario. Durante las siguientes semanas, Henry trató de borrar de su mente lo que había vivido. Después de un fracaso emocional, si me están esperando 40 años de haber predicado el Evangelio, y pasó sin pena ni gloria. Y trató de borrarlo de su mente. Y se hundía cada día más en una depresión por lo que le había tocado vivir. Un día su esposa, le dijo a su esposa: todo esto está mal. Este hombre regresa de un viaje de caza, todos organizan una fiesta. Damos nuestra vida en servicio a Dios durante 40 años, pero a nadie parece importarle. Su esposa advirtió
le dijo a Henry, no te debes sentir así. Henry le respondió, lo sé, pero no puedo evitarlo. Simplemente no está bien. Su esposa entonces le dijo a Henry, Henry, debes decirle esto al Señor y resolver esto ahora. Serás inútil en tu ministerio hasta que lo hagas. Henry fue luego a su habitación, se arrodilló y recordando al profeta Habacuc, comenzó a derramar su corazón al Señor, diciéndole, Señor, conoces nuestra situación y lo que me preocupa. Con mucho gusto te servimos fielmente durante años sin quejarnos, pero ahora, Dios mío, simplemente no puedo quitarme este incidente de la cabeza. Después de unos 10 minutos de oración ferviente, Henry regresó a la sala donde estaba su esposa, con una mirada mucho más pacífica. Y su esposa le señaló, parece que has resuelto el problema. ¿Qué pasó? Henry le respondió, el Señor lo resolvió por mí. Le conté lo amargado que estaba porque el presidente recibió este tremendo recibimiento a casa, pero nadie se encontró con nosotros cuando volvimos. Cuando terminé, pareció como si el Señor pusiese su mano sobre mi hombro y simplemente dijera, pero Henry, todavía no has llegado a casa. Hermanos, hoy nosotros somos extranjeros en esta tierra. Somos embajadores en una nación extraña. Nadie nos recibe. Nadie nos pone banderas. No hay una banda recibiéndonos. No estamos en casa. Y eso lo hemos estudiado en las lecciones anteriores de Éfeso. Cuando estuvimos en Estados Unidos con el pastor, buscábamos el instante, aquel minuto que habíamos destinado para comunicarnos con nuestro hogar. Una llamada, un mensaje, una foto. Decir, estoy bien. ¿Cómo están allá? Miles de kilómetros de distancia. Quizás a usted le ha pasado, quizás no tantos kilómetros, pero quizás de vacaciones o una salida. ¿Cómo estarán en mi hogar? Quizás incluso cuando venimos aquí al servicio, ¿cómo habrán quedado en la casa? Mis hijos, mi padre, mi madre, mi abuelito, enfermo, ¿cómo estarán? Hay una preocupación. De alguna manera se instala la necesidad de comunicarse con nuestro hogar, de tener un contacto. Nosotros siendo extranjeros, podemos y tenemos la libertad de comunicarnos a cada instante con nuestro hogar. Decirle, Señor, ¿cómo está todo por allá? ¿Están listas las moradas? ¿Está todo ok para irnos luego? ¿Está todo listo para poder regresar a nuestro hogar? Acá todo se está poniendo negro. Todo se está poniendo oscuro. Ten todo listo ya. ¿Quién sabe qué sucedió ayer en la tarde? Ayer hubo una marcha del orgullo gay. No más discriminación, no más rechazo, no más repudio. Y por lo que vamos a ver ahora, eso es un aliciente para nuestra oración, para la necesidad de nuestra oración. Lucas dice claramente que la parábola que Jesucristo le estaba diciendo aquí a sus discípulos era por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero hay un contexto que nos explica y que demuestra y que realza esta necesidad de estar en comunicación constante con nuestro hogar, nuestra ciudad. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Gálatas 6:10. Pero para entender cuál es el trasfondo de por qué Jesucristo le está diciendo esto a sus discípulos, tenemos que regresar y ver el capítulo 17.
de vuelta ahí a su Biblia o búsquelo en su Biblia electrónica. Jesucristo iba ya camino a Jerusalén. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Iba camino a Jerusalén, camino a ser crucificado. Era su último viaje, la última instancia de estar con sus discípulos. Eso no fue un impedimento para enseñarles una vez más una necesidad urgente, en este caso, de orar sin desmayar o orar siempre. Entonces Jesucristo iba camino a Jerusalén. Una vez que iba camino a Jerusalén, en una aldea cuyo nombre no conocemos, se le aparecen 10 hombres leprosos para ser limpiados. Una historia que nos es conocida. Señor, límpianos. El Señor obró misericordia en ellos. Luego de esto, en el versículo 20 del capítulo 17, unos fariseos aparecen en la escena, haciéndole una pregunta sobre el reino de Dios o la venida del reino de Dios. Y Jesucristo le responde a ellos. Dice, preguntando por los fariseos, versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Le respondió a los fariseos y se giró a sus discípulos. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos. Ahora el foco son los que habían estado con él durante 3 años. Obviamente los fariseos estaban ahí, estaban escuchando. No le empezó a hablar en secreto. Y el mensaje posterior sobre la venida del reino, dando más detalles de su venida o la venida del reino, cómo iba a acontecer, ocurre desde el versículo 22 al final 37, donde Jesucristo les habla a ellos sobre esta realidad. Y esto es lo que nos abre el contexto. ¿Cuál es el escenario? Una aldea, camino a Jerusalén. ¿Cuáles eran las personas, los personajes que estaban en ese lugar? Bueno, obviamente Jesucristo. Estaban también sus discípulos, pero estaba rodeado por algunos fariseos. El texto no nos da más luces, quizás pueda haber habido más gente, pero el texto nos dice que estaba Jesús, sus discípulos y los fariseos. ¿Cuál era el contexto en el que estaban hablando para después referirle la parábola? Es que vendrían días de desesperanza, donde anhelarán de nuevo ver al Señor Jesucristo, pero no le verán. Versículo 22. Dijo, y dijo Jesús a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Los discípulos estaban siendo advertidos. Van a querer que yo esté de nuevo con ustedes. Van a querer poder compartir, recibir mis enseñanzas, pero no va a poder ser. No va a haber ese tiempo. Ese tiempo se va a cumplir. Y las circunstancias aún se podrían poner más difíciles, porque no solamente no lo iban a ver, no iban a tener un día del Hijo de Dios, hasta cuando Él regresara. No lo iban a volver a ver, pero el escenario se pone aún más oscuro. Los días, las vivencias, las circunstancias, las situaciones iban a ser tan difíciles como en los días de Noé. Versículos 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca, los días van a ser como los días de Noé. Y miramos ayer, no hay que mirar mucho más atrás, en la historia. Miremos el día de ayer, todos marchando, se casaban, se daban en casamiento, bebían,
comían, celebraban. Dios no existe. Dios no es nadie. Dios no nos manda. Despreciado, desechado. Peor aún, como en los días de Lot, versículos 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Esto es lo que va a suceder, o algo similar, cuando sea el día glorioso de Jesucristo. Luego de comentarles algunas cosas más, de decirle algunos detalles más, Jesucristo les confiere la parábola. Por lo tanto, el escenario es claro. Ustedes no me van a ver más. Voy camino a Jerusalén donde voy a ser crucificado. Y después de un par de días no me van a volver a ver. Y los días se van a poner malos, muy malos, antes que yo vuelva. Por lo tanto, tengo que enseñarles que es necesario que oren siempre y no desmayen. Ese es el contexto. Hoy día nosotros levantamos nuestra mirada y el escenario es tal cual como lo está diciendo Jesucristo. No porque la maldad del hombre necesariamente se haya multiplicado, porque las cosas que hoy día no ocurrían en los tiempos de Lot hace miles de años atrás. Oye, danos a ese hombre, queremos tener relaciones sexuales con él. Otros hombres. Hoy día o ayer, la situación es lo mismo. Libertad para meterme con quien quiera. El punto es que hoy día, con la tecnología, todo es más fácil saberlo. Y tenemos ese conocimiento. Pero vamos a ver que eso es algo que nos tiene que impulsar a la oración. Entonces Jesucristo en el versículo 1, ya entrando de lleno al pasaje, comienza a hablarles, obviamente no les dice lo que dice el versículo 1 del capítulo 18, sino que luego de hablarles de la venida, de los malos días que se iban a poner sobre la tierra, de alguna manera quizás conociendo el corazón de sus discípulos, llevaba 3 años con ellos, pero también viendo las consecuencias de que iban a ocurrir por estos días malos, Jesucristo les enseña sobre la necesidad de orar. ¿Por qué conocía sus corazones? Versículo 37 del capítulo anterior. Y respondiendo le respondieron sus discípulos, ¿dónde, Señor? El Señor les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hubo preocupación. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde va a pasar esto? ¿Dónde va a ocurrir todo lo que tú nos estás diciendo? A lo mejor se compungieron de corazón. Pero también Jesucristo tenía claro lo que iba a ocurrir. Versículo 8 del capítulo 18 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 2 cosas. Primero, había un descontento, una desesperanza quizás en el corazón de los discípulos. ¿Dónde, Señor? Pero Jesucristo, que lo sabía todo, sabía que más adelante quizás no hallaría fe. Y los que iban a tener fe, los que tenían que seguir adelante eran los discípulos. Y para eso tenían que mantenerse en oración constante y no desmayar. Y esta es la base de la necesidad. La palabra necesidad tiene que ser entendida como una obligación. Alguien que tiene hambre, ¿qué hace? Come, ¿no es cierto? Se aguanta un rato porque está trabajando por alguna situación, pero hay una obligación de comer. Dice, tengo hambre, pero no importa. Eso puede ser un momento. Generalmente, ¿qué hacemos? Tengo hambre, refri, despensa, su sanguchito, porque hay una necesidad, aún más. Hoy tengo ganas de ir al baño. Esa sí que es obligación.
Esa sí que es obligación. Por lo tanto, cuando Lucas les dice aquí que Jesucristo les enseñó la necesidad, es que es una obligación de orar siempre. Siempre es en todo momento, todo el tiempo, en cada ocasión. Por eso Pablo les dice a los de Tesalónica, orar sin cesar. Todo momento, todo el tiempo, en cada ocasión. Pero además de ser una obligación constante, esto tiene que ser realizado sin desmayar, sin perder la energía, sin perder el ánimo. Si empezamos a perder el ánimo, estamos desconfiando de aquel que prometió volver, de aquel que prometió, como dice el versículo final de Lucas 18, pronto les hará justicia. Esto es como una roca, o los mineros empiezan a cavar, llevan 2 kilómetros cavando y no aparece ni siquiera una vetita de oro, empiezan, siguen, y dicen, ya aquí no hay nada, no seguimos. Medio milímetro más adelante, había una roca de oro, sin desmayar. Si no hubiesen desmayado, era picar un palazo más, una picota más, y llegaban. Y nosotros estamos así, sin desmayar, sin perder el ánimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Jesucristo, después de mostrarles el escenario de la necesidad, del obligado que tenían que estar, comienza la historia. Versículo 2 y 3. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces la historia obviamente está situada en una ciudad. Como es una parábola, puede ser cualquier ciudad. Una ciudad entendemos lo que es. Y en dicha ciudad habían al menos 2 personajes, un juez y una viuda. Primero el juez. El juez era lo peor de los jueces. Era un juez, como dice el texto, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Era un juez sin ninguna consideración, solo movido por su maldad, tal cual como lo señala Romanos 3. Veneno de áspides hay en su boca, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Sepulcros blanqueados en sus gargantas, etcétera, etcétera. Era lo más malo que podía haber. Y eso, a pesar de que su trabajo tenía una relevancia muy importante, era quien impartía justicia. Decretar que era justo entre 2 posiciones. Y él con su maldad quizás, ¿cuántos juicios habrá? No, porque este me cayó mal, así que le voy a dar el favor a este. Actuando sin ningún respeto al hombre y sin temor a Dios. Era completamente contrario a lo que en su momento el rey Josafat requirió de los jueces que él había establecido. Acompáñame a Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Josafat fue un rey que quiso hacer las cosas bien, las cosas buenas delante de Jehová. A pesar de quizás no ser tan bueno, hay un profeta, el profeta Jehú amonesta, a pesar de haber quitado las imágenes de acera, y había dispuesto en su corazón de buscar a Dios. Versículo 4. Y se habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vueltas y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Una buena acción de parte de Josafat. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Pues puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes, y de los padres de familia de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad
y con corazón íntegro. Miramos al juez injusto de la parábola y claramente no cumplía con lo que Josafat había establecido en función de ese temor de Dios que se infundió en Josafat, en la intención de buscar hacer lo que Dios estaba diciendo. Sean temerosos, no hagan acepción de personas, sean íntegros. El juez injusto no temía a Dios, no respetaba al hombre, era un hombre implacable. Y lo peor de todo, que él conocía su condición. Volviendo a Lucas 18, versículo 4. Y él no quiso en algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres. Él se reconocía como tal, él sabía en su corazón cuál era su condición. No le temo a Dios. ¿Quién es ese Dios? Los hombres, ¿qué son los hombres? Yo soy juez, los mando. Sin ninguna consideración. Acompáñame a Proverbios 29. Versículo 7. Este juez era un completo impío. No es que alguien sea impío a medias, pero este era un completo impío, este juez. Proverbios 29, 7 dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. No entendía lo que tenía que hacer. A la pobre viuda la dejó de lado por un tiempo. No entendía lo que ella necesitaba. Salmo 17, versículo 10. Salmo 17, versículo 10. Dice, envuelto están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Esos envueltos están en su grosura, ahora habla del corazón. Un corazón que está envuelto en grosura es un corazón tieso, endurecido. Y era el corazón del juez injusto. Con su boca hablan arrogancia, con arrogancia. Yo soy juez, no temo a Dios, no tengo respeto por los hombres. Ese soy yo, arrogantemente. Y Jesucristo después, volviendo a Lucas 18, lo dice en el versículo 6, cuando los llama a los discípulos a poner atención, dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Claramente Dios lo categoriza de esa manera. Y ese es el juez. Este es el juez de la parábola, un juez malo, terrible. Y por el contrario, el segundo personaje de la parábola es la viuda. Una pobre viuda. Las viudas mostraban la parte más vulnerable y desposeída de la sociedad. Generalmente ellas estaban desoladas e indefensas, ya que sus esposos habían fallecido. No había quien las defendiera. No había quien hiciera las cosas por ella en una sociedad donde era el hombre que hacía todas las cosas y la mujer no decía nada. Dos pasajes para comprender esta realidad. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 5. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Dicho en otras palabras, ella dijo, no tengo nada, soy viuda y no tengo marido. Algo obvio, una redundancia, obvio, si es viuda. Pero la respuesta que le da a ella al rey es, soy viuda, no tengo nada. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Primera carta a Timoteo 5, versículo 5. Mas
la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Está sola, solo espera en Jehová. Está desposeída, socialmente hablando. Por un lado, el juez injusto, lleno de poder, lleno de arrogancia. Por el otro, una pobre viuda, sola y solo esperando en Dios. Que dicho de otra manera es una gran espera, pero socialmente totalmente desposeída, desolada e indefensa. Volvemos a Lucas 18. Por lo tanto, el escenario de la parábola es claro. Una ciudad, un juez, una viuda. Estos dos personajes realizaban algunas acciones que son necesarias que revisemos. La viuda, versículo 3, al final del versículo 3 dice que iba constantemente, iba donde el juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Cuando el versículo dice, venía a él, al juez, el verbo griego se puede traducir literalmente, seguía viniendo. Iba una vez, iba otra vez, iba otra vez, iba otra vez, y seguía viniendo, y venía de nuevo. Constantemente, persistentemente, donde el juez a rogar que le hiciera justicia de su adversario. Aún más interesante es que cuando le dice, hazme justicia, ese hazme es un imperativo. La viuda le estaba diciendo, juez, haz tu pega, hazme justicia, es tu deber, es lo que tú mandas, es lo que tú, para eso te pusieron. Te está ordenando al juez que hiciera su trabajo. Lo que ella necesitaba solamente era que castigara justamente a su enemigo. Esa palabra adversario tiene sentido a alguien que acusa injustamente, pero además quien es un enemigo hostil. O sea, la pobre viuda no solamente estaba siendo injustamente acusada, sino que la hostigaba a su enemigo. No sé, se le cayó la pandereta al lado por culpa del vecino que le pegó con la camioneta. Le decía, oh, tú anciana, tienes que pagarme la camioneta porque tu muralla rompió. Le dijo, sí, pero tú la chocaste. Y la hostigaba, págame, págame, págame. Por ponerle un ejemplo. Injustamente. Y la viuda, de alguna manera, teniendo esto en mente, como si le dijese al juez, juez, líbrame de la opresión de mi adversario. La pobre viuda. Siguiendo con el ejemplo, ¿cómo le iba a pagar si no tenía nada? ¿Cómo le iba a pagar la camioneta? O la yunta de bueyes, la carreta de la época. Siendo acusada injustamente. Esa era la acción de la pobre anciana. Quizás de mañana tomaba un pequeño desayuno y salía en busca del juez. Hazme justicia, hazme justicia. Por otro lado, versículo 4, tenemos la acción del juez. ¿Cómo respondió él a esta constante ir de la pobre viuda? El juez, que no respetaba a los hombres, que no temía de Dios, se rehusó. Cuando el texto dice, y él no quiso, en su corazón dice que no había disposición, solamente porque él no quería hacerle justicia. Por algún tiempo. No, anciana, no la voy a pescar. Estoy ni ahí con esta anciana. Su primera acción fue de indiferencia, de rechazo a la solicitud justa de la anciana o de la viuda. No necesariamente anciana, de la viuda. Lo peor de todo es que después de un tiempo, que no sabemos cuánto es, pero quizás puede haber sido un largo tiempo, pensando en un corazón endurecido, luego él dice, como ya leímos, dice, la verdad es que yo no le temo a Dios,
no tengo consideración de los hombres, pero esta viuda me está haciendo molesta. ¿Me estás haciendo? Ahí como en la noche, la gotera de la llave. Después de un rato, no, si me voy a dormir igual. Molesta la cuestión, ¿eh? Bueno, sí, ¿cuál una gota? Estaba la viuda ahí con el juez. Y el juez, después de un periodo, ¿qué le dice? ¿Qué se dice? Yo no temo a Dios, no tengo hombre, pero en realidad esta señora me está molestando. Me está, como decimos acá, sacando los choros del canasto. La decisión del juez de no querer hacerle justicia no estuvo enmarcada, o mejor dicho, de cambiar su posición de no querer hacerle justicia a hacerle justicia, pasó no porque tenía temor de Dios, porque él no tenía temor de Dios, no estuvo enmarcada en querer hacer el bienestar de la pobre viuda, porque no tenía consideración del hombre, sino que estuvo en una sensación de frustración. No vaya a ser que me agote la paciencia. De sufrir una derrota frente a sus continuos ruegos de la pobre anciana, de la pobre viuda. Lo interesante, hermanos, a lo que llega la maldad, cuando aquí dice, me agote la paciencia, esa paciencia literalmente significa pegar debajo del ojo. Dicho de otra manera, poner un ojo en tinta, poner un ojo morado. Si lo leemos de esa manera, no vaya a ser que le termine golpeando. Esa iba a ser la respuesta del juez injusto por la inconstancia de la pobre viuda diciéndole, hazme justicia. Le iba a pegar un charchazo. Cállate, déjame en paz. ¿Y dónde iba a quedar su honor? ¿Dónde iba a quedar su renombre como juez? Mejor le hago justicia, no vaya a ser que vaya a ensuciar mi mano con sangre. Ese fue el pensamiento del juez, del mal juez. Después de contar esta breve historia, 4 versículos, Jesucristo le dice a sus discípulos, y dijo el Señor, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. Como que les estuviese diciendo, ¿escucharon lo que dijo el juez injusto? ¿Pusieron atención lo que dijo el juez injusto? Que no le quiso hacer y después cuando quiso le iba a terminar golpeando, así que mejor le iba a hacer justicia por eso, porque si no le iba a rebosar su paciencia. ¿Escucharon eso? Y empieza de alguna manera a aplicar esta realidad, no perdiendo en mente que vienen días malos, que iban a haber hombres tal cual como el juez injusto, con una maldad de adentro, malos con M mayúscula. Y empieza a establecer esta necesidad más concretamente, pero también con una refrescante noticia que nos debe alentar a nosotros a orar. Cuando Jesucristo les dice oíd, le está dando una orden. Dice, oíd, escuchen, pongan atención, pongan intención en lo que están escuchando. Intención, escuchar con intención es escuchar, decir, hoy sí, esto tiene razón, oremos. Hermanos, escuchen con intención el mensaje del día de hoy. Poniéndolo en el contexto actual, Jesucristo le estaba diciendo eso, escuchen con intención, esta parábola es para que ustedes oren siempre sin desmayar. Jesucristo comienza poniendo un contraste. El juez injusto es completamente contrario a la actitud de Dios, al accionar de Dios, a lo que Dios es. Y establece esto con 2 preguntas.
Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Primera pregunta. La respuesta a esta pregunta es clara. La respuesta es sí, obvio. ¿Cómo no? Sí hará justicia. Acompaña a Romanos capítulo 8. Versículo 31 y 32. Ya esto es lo que me refiero, hermanos, como una pequeña introducción a esta noticia fresca. Cuando todo es malo y llegan unas buenas noticias, parece que nos vuelve el alma al cuerpo. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Que Jesús nos predestinó, que nos escogió, etcétera, etcétera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ¿esto no te trae a ti una esperanza genuina y profunda? El tiempo es malo. Unos marchan para que no los discriminen. Nosotros, fieles al propósito, a lo que Dios nos dice, van a venir días malos. Se van a casar, van a beber, van a ir, van a volver, van a hacer aquí, van a hacer allá, van a haber jueces injustos. ¿Pero Dios no le va a hacer justicia? La respuesta es sí, porque nos dio a su Hijo. Lo demás no es nada, porque nos dio lo más valioso que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no oras entonces? ¿Te das cuenta que hay una incongruencia? ¿Por qué no oramos más si es que tú estás orando? ¿Por qué no oramos más? Si Él nos dio a su Hijo, lo demás no nos va a ser negado. Lucas 11. En este pasaje Jesucristo otra vez o anteriormente a lo que estamos viendo está hablando nuevamente de la oración y finalmente le dice en este relato, Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dicho de otra manera, ¿cuánto más nuestro Padre bueno, Padre bondadoso, Padre misericordioso, Padre lleno de gracia, no les va a dar todas las cosas si se las piden? El contraste es claro. Juez injusto, resistiendo a hacer su trabajo de ser justo con la pobre viuda. Al otro lado tenemos al juez justo del universo, a nuestro Padre eterno, Padre bondadoso, bueno, generoso, que no tiene ninguna obligación con nosotros, pero que nos dice, ya les di a mi hijo, pidan todo lo demás, porque se los voy a dar. Qué esperanza, qué noticia más reconfortante. Pero Jesucristo no se queda ahí. Y hace una segunda pregunta, que de alguna manera también se responde sola. Le dice, ¿se tardará en responderles? Y la respuesta es, y empezamos a dudar, porque empiezo a acordar la oración que llevaba. Llevo 5 años orando por esto y el Señor todavía no me responde. Llevo 10 años pidiendo por esto y el Señor todavía no me responde. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 16. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Por Él tenemos entrada ante el trono de gracia. Aquí el autor dice, acerquémonos pues, en razón de este sumo sacerdote Jesucristo, confiadamente ante el trono de gracia,
Hagamos una pausa. Leyendo este pasaje me recordaba una compañera de trabajo que necesitaba ir, depende directamente de la directora del centro. Y cada vez que tiene que pedir permiso empieza como un meante a concientizarse mentalmente que tiene que pedir permiso. Y dice, hoy día se lo pido. No, mejor mañana. Y, no, mañana sí. Y que si me dice que no, es que si me mira feo, es que... Y se pone como un canasto guatita, como jalea. Porque tiene que ir a pedir permiso. Hoy día nosotros, hermanos, podemos acercarnos confiadamente ante el trono, no de nuestro jefe, no del gerente de la empresa, no del director del colegio, no de nadie, ante el trono del Rey del universo. Y podemos acercarnos confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el, ¿qué dice? Oportuno socorro. Nuestra concepción del tiempo, nuestra temporalidad, hermano, nos hace pensar que Cristo demora su respuesta. Pero cuando nosotros vamos delante del Señor ante su trono y le decimos, Señor, por favor, hazme esto, te lo voy a dar. Cuando yo diga. La respuesta ya está. Muchas veces quizás no la comprendemos, pero la respuesta se nos va a hacer manifiesta en el momento oportuno. No antes, no después, en el momento oportuno. Y en el tiempo de Dios, esa respuesta llega de manera perfecta. Llevas 5 años, llevas una semana, llevas 10 años. Hubo gente que esperó 40 para ver cumplida la promesa de Dios. Llevas 5, te quedan 35. O te podrían quedar 35. Pero aunque sean 35, esa respuesta ocurre de manera oportuna. Y esa tiene que ser nuestra confianza. ¿Se tardará en responderles? No. Esa es nuestra convicción, porque Dios responde de manera oportuna. Da misericordia de manera oportuna. Da gracia de manera oportuna. Y por si les queda alguna duda, volviendo a Lucas 18. Por si los discípulos no habían comprendido que la respuesta a estas preguntas eran, sí nos va a hacer justicia, no se va a tardar. Versículo 8. Les dice, os digo, les respondo estas dos preguntas. Os digo que pronto les hará justicia. Confíen, oren, no desmayen. El Señor les va a hacer justicia. Más temprano que tarde. Esa palabra pronto habla de que Dios viene con un ritmo rápido a responder. Viene con un ritmo rápido, viene ágil. Viene corriendo a hacer justicia. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto nos tiene que dar esperanza, hermanos. Esta noticia es fresca, es una noticia que anima, sabiendo que vamos a pedir y se nos va a responder. ¿Te da esto a ti aliento, hermano? Solo pensemos en la parábola. ¿Cómo crees que se sentía la pobre viuda después de un tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, no sabemos cuánto? Ir a pedir que se le hiciese justicia. ¿Y el juez injusto? Estoy ni ahí. Completamente indiferente. Y hoy día el Señor nos dice, yo estoy para responderle sus peticiones. Estoy para otorgarles lo que me pidan.
Debería esto llevarnos al suelo todos los días sabiendo que lo que vamos a pedir lo vamos a recibir. Porque si la viuda perfectamente a la semana podría haber dicho, no, este juez ya no me pescó, así que me voy. Como nosotros, pues vamos a hacer un trámite una semana y no nos resulta, ya no importa total. Pierdo 50 lucas, nomás se las pago y listo, chao. Y muchas veces somos así con el Señor. En vez de estar pidiendo, sabiendo que nos va a responder, sabiendo que Él nos va a dar en el momento justo, sabiendo que Él nos manda a orar sin cesar. El punto de la necesidad de la oración es que al final de los tiempos, así como en Lot, en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé, solo se salvarán unos pocos. Frente a la inmensa muchedumbre que recibieron la ira de Dios. Noé, ¿cuántos entraron al arca? 8, 10. Su familia, nadie más. 8. Bueno, sus 3 hijos, su esposa y él con su esposa. 8 personas de las miles que vivían en el mundo. Lot, una ciudad destruida. ¿Cuántos salieron? Lot y su esposa. Un poco. Por eso Jesucristo les dice, Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Van a ser destruidos millares, van a ser destruidos millones. Pero tú eres parte del remanente que va a salir, que va a entrar al arca, que va a salir de la ciudad. ¿Estás orando? Los tiempos son malos y es necesario estar en contacto, como les decía al inicio. Es necesario estar en contacto con nuestra casa, con nuestra nación, para ser confirmados en la fe, para rogar que el reino de Dios sea manifestado. Señor, todavía me falta esto para que tú vengas, por favor ayúdame a solucionarlo. Tengo un problema con mi hermano, tengo un problema económico, tengo un problema aquí. Mi carácter aún no está asemejado a Cristo. Tenemos mucho más por qué orar. Tenemos necesidad de orar. Y estos días en los que vivimos, estos días malos, nos son propicios para orar. Estos días de maldad que vivimos, que vemos, nos invitan a orar con mayor diligencia. No andemos como las avestruces, y con la cabeza abajo, y si no la escondemos. Levantemos la mirada, veamos nuestro alrededor, veamos cómo marchan, que el orgullo gay, que no sé qué, que el matrimonio igualitario, que la adopción de padres del mismo sexo, etcétera, etcétera. Eso nos tiene que alentar, nos tiene que decir, vienen tiempos malos, pero Dios les va a hacer justicia y pronto. Clamemos entonces al Señor. La promesa está de que nuestras oraciones van a ser escuchadas y que tendremos respuesta a ellas. Solo para ir concluyendo, acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9. Hay una extensa oración de Daniel, del capítulo 1 al 19, no lo vamos a leer completo, solo vamos a ver los primeros versículos. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por 70 años, porque por 70 años ellos no estuvieron cumpliendo, o más años en realidad, pero 70 años no cumplieron el dar descanso a la tierra. Y por cada uno de esos años, que era cada 7 años, Dios le dijo, por cada uno de esos 70 veces que no le diste descanso a la tierra, vas a estar en cautiverio en Babilonia. 70 años. Ya llevaban 70 años ya en Babilonia. Daniel, uno de los primeros que fue llevado como un joven noble, para que fuese
instruido en la tradición de Babilonia para que después regresara a Israel a gobernar según los preceptos de esa nación. Finalmente, todo el pueblo fue llevado a Babilonia. Versículo 1 del capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, Babilonia ya no existía, había sido conquistada por otra nación, los medo-persas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel, entendiendo que ya faltaban días, un par de semanas quizás, de que estos 70 años se cumpliera, y Daniel, fiel a lo que Dios había hecho, lo que había dicho, en 70 nos saca Jehová de acá. Jehová da su promesa y cumple su palabra. ¿Qué hizo? No fue a arreglar las maletas, no fue a avisarle al pueblo, arreglen su maleta porque mañana nos vamos de aquí. ¿Qué hizo? Volví mi rostro a Dios. Hermanos, levanta tu mirada, mira afuera. Días malos, días terribles, donde la moral, donde el Señor, donde Dios, su palabra es pisoteado. ¿Y nosotros? Irá a venir el Señor. Postrémonos en oración como Daniel. Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor. Como cantábamos al inicio. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Por eso que estos tiempos malos, así como eran los tiempos malos de Daniel, 70 años, quizás muchos ya habían perdido la esperanza. Y muchos ya la habían perdido porque se quedaron cautivos en Babilonia y no regresaron como fue la orden de Jehová. Solo un poco regresó a reconstruir las murallas, a reconstruir el templo, porque Dios lo había prometido. Y Daniel quizás, dentro viendo esa realidad, le dice, Señor, ven pronto. Ven pronto, no tardes, por amor de tu pueblo. Por amor de tu nombre, no tardes, ven. Daniel, pero ¿no tienes confianza en que Dios va a venir? Si Él lo prometió. Pero lo primero es comunicarse con casa. Sí, ven, Señor, trae. Como cuando Pablo le escribía, decía, Timoteo, no te olvides de traerme los libros, el capote que hace frío acá. Señor, ven pronto. No retardes tu promesa. Los días son malos. Hermanos, hoy día el llamado es a nosotros. Jesucristo le enseñó a sus discípulos, orar siempre sin desmayar. Hoy día para nosotros es ese llamado. Oremos siempre y no desmayemos. Oremos en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier instante del día. Tratemos de alguna manera de borrar esa imagen que solamente la oración se hace de rodillas. Que no es que sea malo, es bueno. Pero podemos ir en la micro sentados orando. Podemos estar parados frente a alguien y estar clamando al Señor. Tenemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías llegó con una cara demudada, una cara triste porque el pueblo estaba sufriendo. El pueblo quería volver.
el copero del rey, y el rey le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías dice el texto, inclinó, oró al Señor y le respondió al rey. Dispuso un momento de oración. No dijo, a ver, rey, espérame un poquito, me voy a arrodillar, voy a orar un rato. No, dispuso su curación, tenía una actitud de oración delante de Dios, de estar en comunicación constante y permanente. Por eso Pablo le dice a los de Tesalónica, orad sin cesar en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier parte del día. Esa comunicación constante con nuestro hogar, donde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Me imagino a las mamás cuando sus hijos están enfermos, sobre todo los más pequeños. Y donde estén, el corazón allá. ¿Cómo estará mi pequeño? ¿Cómo estará mi hijo? Hoy día se fue enfermo al colegio, ¿estará bien allá? Nos trasladamos con el corazón a donde esté. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en el reino de Dios? ¿Está en la ciudad celestial? ¿Estamos pensando? ¿Estará todo listo? ¿Estará a lo mejor saliendo el Señor ya? Oremos sin cesar. Oremos siempre sin desmayar, apoyándonos los unos a los otros. Señor, he visto esto, mi hermano, ayúdalo a mejorar para que cuando tú vengas esté listo, preparado. Esa es nuestra responsabilidad, de orar siempre y no desmayar. Hermanos, ora siempre y no desmayes. El Señor te hará justicia. El Señor te responderá porque es su promesa. Ten convicción firme en su promesa. Su palabra lo dice. Les di a su hijo, les di a mi hijo. ¿Cómo no les voy a dar todas las demás cosas que me pidan? Oremos. Bendito Dios, buen Padre Celestial. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque solamente es por medio de Él que hoy día podemos acercarnos ante el trono, ante tu trono, para encontrar misericordia y gracia en el momento oportuno. Y te damos gracias porque es así, porque nosotros muchas veces estamos, Señor, criados, estamos con el hábito de querer recibir todo en forma instantánea. Pero tú dices, no, es en mi momento oportuno. Tú a Daniel le dijiste claramente, son 70 años, no 71, no 69, 70 años, y le cumpliste. Tu tiempo, Señor, es perfecto. Nosotros solamente confiamos en que tú responderás. Tú dijiste que ibas a volver, que ibas a volver a enviar a tu Hijo una segunda vez, quizás no volviendo como la vez anterior, como un cordero manso y humilde, ahora como un león rugiente a defender a su pueblo. No sabemos cuándo, pero vas a volver. Y más temprano que tarde. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra convicción. Dios bendito, pon en nosotros, Señor, esa necesidad. Haznos entender esa necesidad de orar, esa obligación de orar, de postrarnos delante de tu presencia, de mudar nuestro rostro hacia ti, de volver nuestro rostro hacia ti y decir cuántas necesidades tenemos, porque los tiempos son malos, porque viviendo en este cuerpo pecaminoso aún, necesitamos seguir batallando, necesitamos seguir adelante. Ayúdanos a postrarnos delante de ti para clamar, para pedirte, para decirte, Señor, ven pronto.
Los días son malos, pero ven pronto. Dios eterno, damos gracias por tu palabra, porque sin lugar a dudas nos instruye en un área que es muy difícil para nosotros, muy difícil, de poder someternos, de humillarnos delante de tu presencia, porque esta carne no le gusta. Pero Señor, hay una necesidad, hay una obligación. Ayúdanos, Señor, para poder entenderla. Señor, que se arraigue tan profundamente en nuestro corazón y mente, que podamos nosotros caer rendidos ante tu presencia en cada instante de nuestro diario vivir. Más aún con la esperanza de que tú nos responderás. Gracias por tu disposición hacia nosotros, que no merecemos nada de ti, pero que te ha placido, Señor, darnos a tu Hijo y hoy día ser llamados tus hijos por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres el buen Padre eterno y celestial todopoderoso, que nos dará todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que podamos ser hacedores de ella, como dice Santiago, si no nos engañamos a nosotros mismos. Padre bendito, gracias una vez más por tu mensaje, por tu palabra, por esta instrucción maravillosa, que se haga vida en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro buen y buen Salvador Jesús. Amén.